Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde hablamos de dinero de una forma diferente. Desde nuestra propia mirada, siendo mujeres y financieras. Tengo el placer de compartir esta conversación con la Clau de Billetera Expansiva. Y yo con la Palo de Finanzas Sanamente. Así que empecemos hablando de dinero en femenino. Bueno, empecemos. Hoy día tenemos un tema súper relevante. Yo diría que el gran tema que nos trajo a que este proyecto exista y sea una realidad y que ya estemos con varios capítulos a esta altura, y esperamos que sean muchos más, pero este tiene un valor especial porque inspiró nuestro nombre, de hecho. Y la gran pregunta es: ¿por qué las mujeres invierten menos que los hombres? ¿Invierten menos que los hombres? ¿Eso es tan así? ¿Cuánto hay de mito? ¿Cuánto hay de verdad? ¿Y qué es lo que ha impactado finalmente a que las estadísticas nos muestren a veces números donde participamos menos, pero lo hacemos mejor? Entonces, ¿qué pasa ahí? Y de eso queremos hablar un poco, ¿cierto, Clau? Sí, hoy día este capítulo es un gran tema de, como decía la Palo, ¿por qué estamos acá? De querer trabajar en cerrar un poco esta brecha, aportar con un granito de arena a acercar la finanza a las mujeres. En verdad es algo tan necesario. Y no solamente yo creo que en términos de inversiones, yo creo que incluso de la administración y el manejo de nuestra economía personal, de nuestro dinero. Queremos hablar de por qué pasa. ¿Existe, no existe? ¿A qué niveles existe? ¿Por qué pasa? ¿Cuáles son las variables que intervienen en esta brecha financiera entre el hombre y entre la mujer? Y cuáles son quizás como también nuestra historia. O sea, por eso nuestro podcast se llama así, porque nosotras somos mujeres hablando de finanzas. Muy particular igual. También hemos tenido alguna historia por ser mujer. Yo creo que las finanzas se ven como machistas, ¿cierto? Como de hombre. Así que bueno, les voy a dejar un dato aquí, un dato potente, para que se hagan como una idea de la magnitud, que dice que la riqueza por habitante de Chile, tratando de buscar datos de Chile, puede aumentar un 10,5% en torno al 2060 si se consigue anular la brecha de género entre hombres y mujeres solo en el mercado de trabajo. O sea, imagínense qué pasaría. ¿Cuánto aumentaría la riqueza por habitante en Chile si lográramos también cerrar esta brecha en las inversiones? Absolutamente. Y son datos relevantes porque lo que hemos venido hablando, y cuando quisimos abordar este tema era como, bueno, ¿de dónde lo abordamos un poco? De las estadísticas, desde la experiencia personal, desde los mitos, desde lo que uno escucha de los acompañamientos también, porque nosotras hacemos coaching. Y ahí en eso somos bien claras. Nosotras no somos asesoras financieras desde el punto de vista directivo, no le andamos diciendo a las personas qué es lo que tienen que hacer y dónde meter la plata y por qué tenemos la gran papita o la ofertón que te va a hacer millonario, sino que en realidad acompañamos a que las personas se eduquen, se entiendan a sí mismas, entiendan sus propósitos y sepan qué quieren hacer y por qué lo quieren hacer. Y eso te lleva a tener conversaciones íntimas, profundas con tus coaches. Y en mi caso son mayoritariamente mujeres y matrimonios, ¿ya? Donde también entonces generalmente hay una mujer en la pareja. Generalmente es así. O a veces hay dos. Y también con los 1 a 1 tengo a varias mujeres. Principalmente tengo mujeres. También tengo a mis coaches hombres, no quiero que se sientan mal, gracias por confiar en mí, pero la mayoría son mujeres. Y mucho de lo que ellas me dicen de por qué se habían demorado en iniciar este proceso era que no encontraban a alguien con quien se identificaran, como que en el fondo escuchaban a personas hablando desde un lenguaje que no les parecía cercano. Entonces, al hablar de finanzas y por qué las mujeres están menos involucradas,
necesitamos hablar de nuestros sistemas de creencia, necesitamos hablar de los sesgos cognitivos. Esto es mucho más conductual que más que de conocimiento, porque incluso mujeres estudiando las mismas carreras que los hombres, con un conocimiento técnico parecido, aún así son más conservadoras al momento de meterse al mundo de las inversiones. Las mujeres se destacan por ser las grandes usuarias de los seguros con ahorro, por ejemplo. Ya como buscar esto de estar protegiendo a los demás, de encontrar herramientas donde los niños queden bien en caso de que les pase algo, pero hay poca reflexión a la generación de riqueza como un motivador, sino más bien el cuidado y la protección ya de las personas que quieren y aman. Y eso nos llevó a las dos a tener una reflexión en relación a cuando le hablemos a las mujeres hay que hablarles de dinero en femenino, hay que hablar desde otro lugar. Sí, o sea, cuando comenzamos, creo que en nuestro primer capítulo comentamos eso, que a las mujeres no nos mueve el ser millonarias, o que por lo menos la Palo y yo no somos millonarias y no nos mueve ser millonarias, nos mueve vivir una vida con sentido. Y bueno, este es nuestro ámbito como de trabajo y que súper importa el dinero en este lograr de vivir esta vida feliz, libre, con sentido. Y eso yo creo que finalmente pasa con muchas mujeres. No nos mueve el dinero en sí. Yo también, bueno, tengo varias coaches de mujeres, tengo también hombres, mujeres. Pero claro, mi público es distinto igual, porque son personas que o quieren dejar Chile o ya dejaron Chile, que están como un poco en esta búsqueda en emprender, algo que calza un poco más conmigo igual. Pero bueno, y también, o sea, yo también he visto realidades, yo he vivido una propia realidad, yo creo que cada una de nosotras, familiar, una realidad también como persona. Y también he visto, me ha tocado ver algunas realidades también de mis coaches, situaciones que pasan solo por el hecho de ser mujer. Y yo creo que, bueno, como hablando de por qué pasa, por qué esta brecha, por qué las mujeres invierten menos, por qué las mujeres también se hacen cargo menos de su dinero. Claro, somos secas, porque lo hacemos mejor, invertimos mejor, somos más conservadoras, somos más prudentes y tendemos a estudiar más nuestras decisiones de inversión. No somos tan ahí como caballo de carrera. Pero ¿por qué pasa esta brecha? Yo creo que, bueno, pasa, y leyendo también obviamente documentos de la ONU Mujeres, de la OCDE, que habla que obviamente es un tema sociocultural importante. Obviamente que hay una evolución de las mujeres en la sociedad. Hace tiempo, ¿cierto? Como que viene esta evolución y yo creo que a nosotras más nos pasa, o no sé si seguirá pasando, porque claro, no podemos ver el futuro, pero nos pasa harto igual a nosotras que, por ejemplo, nuestra abuela vivió una realidad totalmente distinta. Mi abuela era de España, llegó a Chile muy joven, se casó, siempre fue dueña de casa, una mujer bien fuerte que trabajaba harto, pero claro, en la casa. No era parte como de esta economía, ¿cierto? Como de tomar estas decisiones. Después también un poco mi mamá, claro, como que avanzó más, pero tampoco avanzó tanto, ¿sí? Y a nosotros nos ha pasado, yo creo que la historia se repite en varios, porque al menos es mi historia familiar, donde yo sí fui la mujer que fue a estudiar en la universidad. Porque los hombres, yo tengo tíos que estudiaron en la universidad que hoy día tienen, no sé, 70 años y era normal. Yo vengo de una familia muy machista igual. Pero yo era la primera mujer, ¿cachai? La primera mujer y como que a mí nadie me creía igual, pues. Como que ya sí, va a estudiar, da lo mismo, que estudie lo que quiera, así como que estudie diseñadora de moda. Y yo como no, o sea, sorry, no quiero como ser... No quiero hablar mal de diseñadora de moda, pero en el sentido de que era como ya, que estudie y que lo pase bien estudiando, como casi que va a ser un rato chavo.
y yo fui la persona que no, porque que salió, que se dedicó a las finanzas, como que raro. Y yo creo que, claro, pasa este tema sociocultural donde nosotros hemos tomado cada vez más fuerza, porque es lo que corresponde, pero que también estamos en este proceso de cambio. Nos ha tocado a nosotras evidenciar y vivir este cambio y este como, hey, como, hey, no, yo no soy esa que quizá era mi abuela. También pasa por, yo creo que, bueno, yo no soy mamá, pero obviamente ahí la Palo nos puede decir como también hay una brecha por el hecho de ser mamá y por, me imagino, salir del mundo laboral. Hay un cuidado, obviamente nosotros tenemos ese instinto paternal, entonces como este cuidado familiar, ¿cierto? Y yo me agarro de 3 cosas como en orden de lo que tú fuiste como diciendo para andar en la conversación. Uno es que las mujeres que invierten lo hacen mejor y estadísticamente es así. O sea, ustedes lo pueden buscar en Google, googlearlo por ahí, y las mujeres podemos llegar a tener, no sé, 4 o 5 puntos más, una estrategia de inversión similar a la de un hombre. Y lo que explicaría el mejor comportamiento tiene que ver con lo conductual, y es que entramos mucho más convencidas de nuestra estrategia, por lo tanto la respetamos mucho más, entramos y salimos menos tratando de ganarle al mercado, y entonces tenemos menos pérdida de valor por gastos de comisiones por entrar y salir, o por perdernos momentos de recuperación de mercado. Entonces al final eso se traduce en un mejor resultado en las inversiones, y eso está demostrado desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, la mayoría de las mujeres cree ser mala para las matemáticas o no tener habilidad suficiente para invertir. Cuando uno habla con las mujeres, mucho de lo que dicen es que siempre, no, es que yo manejo la plata así nomás, yo gasto, pero en realidad no soy muy ordenada. Y todo eso son sistemas de creencias, porque en realidad cuando los vamos trabajando y vamos en la segunda o tercera sesión, se dan cuenta que no era ni tan difícil ni tan imposible, y que en realidad tenían mucha más habilidad de la que ellas mismas pensaban. Entonces eso demuestra que era netamente un tema de sistema de creencias. Pero ¿cómo no va a haber un sistema de creencias de esas características si, como dice la Clau, hasta hace muy poco las mujeres ni siquiera tenían una labor remunerada? Hacían una labor de mucho trabajo, muy necesaria y altamente demandante, porque es un trabajo permanente todos los días hay que lavar loza, cocinar, ordenar, limpiar, es una cosa de no acabar nunca, donde toda la carga recaía sobre la mujer, pero además eso no era remunerado. Entonces manejaban como en teoría, oye, en la casa igual. Y en la casa igual te enseñaban, o al menos a mí me enseñaron a poner la mesa, a atender a mis hermanos. Yo tengo puros hermanos hombres, a atender a mis hermanos, hasta que en algún momento como que claro, mi mamá, la esposa de mi papá también empezó como, no, porque ella es la única mujer como que tiene esta enseñanza distinta. Claro, o sea, estamos hablando de ese nivel de sistema de creencia. Entonces, por supuesto que las mujeres se sienten lejanas a un mundo donde además, y ese es el tercer punto, socialmente se les hacía sentir excluida. O sea, hasta hace no mucho las mujeres tenían que pedir permiso para poder girar un cheque a sus parejas, a sus maridos, o a alguien que estuviera como a su cargo. Eso no hace tanto. Habían industrias donde las mujeres no eran parte, como por ejemplo las industrias mejor pagadas, como la minería. Las mujeres ni siquiera podían ser parte porque por ley no podían, y porque había como una creencia que dábamos mala suerte. Y en realidad eso no es verdad. Tan no verdad es que hoy día las mineras están buscando atraer muchas más mujeres por este mismo dato que decía la Clau, que es que ya se ha demostrado que los equipos más inclusivos, donde son más paritarios, son más innovadores, son más productivos, generan mejores ideas, trabajan de forma más cohesionada, porque la diversidad aporta a los equipos. Y las empresas hoy día están saliendo a buscar, y yo trabajo, de hecho, en la fundación en la que yo trabajo, fomentando eso, y mineras y empresas importantes ponen su dinero a disposición para fomentar que efectivamente haya más niñas que quieran dedicarse a mundos donde antes no participaban. Pero a mí también me pasó estudiar finanzas y estar en un diplomado, en un curso en la universidad, y llegar a una sala y que fueran 25 hombres y 3 mujeres. Y no una vez, porque yo no he hecho un curso de finanzas o un diplomado
Yo estudié finanzas del técnico, soy ingeniera comercial, estudié especialidades de finanzas y mercado de capitales en más de una universidad y en todas las ocasiones éramos menos en la sala. Y yo misma estudié Derecho 4 años porque yo sentía que era mala para las matemáticas y creía que eso no era lo mío. ¿Por qué? Hoy día realmente pienso y digo, ¿por qué si me iba bien en el colegio? De hecho, mi PSU de matemática fue mejor que la de lenguaje, pero como me fue muy bien en historia, yo me dejé llevar por eso, como que yo soy humanista, porque además había como un criterio de que las mujeres eran más humanistas, como que había como dice la Clau, un estereotipo de género, como que las mujeres éramos más vinculados a lo artístico, o a lo de la moda, o a la estética, o a lo humanista, y ahí estaban nuestras habilidades. Y para mi sorpresa, hace poco cuando me cambié de corredora, que fue cuando yo dije, ya, esto de verdad hay que empezar a hablar más, y también se lo contaba a la Clau, fue uno de mis motivadores para hablar de esto, fui a cambiarme de corredora porque mi banco me ofreció un convenio, y me llegó una hoja donde me dice que mi marido tiene que firmar una autorización para yo poder recibir las utilidades en mi cuenta personal. Y yo fui al banco así, ¿qué hace esto? ¿Qué significa esto? O sea, yo soy dueña del capital, yo lo he generado, estas son mis inversiones y resulta que tengo que pedirle permiso a mi marido para que pueda recibir las utilidades de mis decisiones de inversión si mi marido es diseñador gráfico, sin idea de inversiones. Entonces como que, ¿qué es esto? Y me dice, pero tú estás casada con separación de bienes, ya entonces no olvídate de este papel. Y dije, me parece terrible que igual las mujeres con sociedad conyugal tengan que pasar por eso. O sea, de alguna forma todavía el mercado financiero te da señales de que pareciera que hay alguien más idóneo o más capacitado y que tiene un género, por lo demás, y que por lo tanto debería autorizarte a qué hacer con tu propia plata. Entonces, obviamente esas cosas pueden parecer poco relevantes o algo como una anécdota, pero no, porque son esas cosas las que van generando un sistema de creencia, que te van generando la sensación de que no perteneces o que en realidad hay algo en ti que hace que no estés tan capacitada para hacer algo. Entonces este tema tiene que ver con lo técnico, pero sobre todo tiene que ver con lo conductual, con los sistemas de creencia, con los sesgos cognitivos, porque si hay, incluso yo, muchas compañeras de ingeniería comercial, y la Clau va a poder contar eso también, mujeres que llegan a ser gerentas muy exitosas y solo usan depósitos a plazo o fondos mutuos money market de renta fija porque le tienen pánico al mercado, y ellas son mujeres que tienen conocimiento técnico, es decir, saben desde el punto de vista técnico cómo funciona, pero no se atreven. Y cuando uno va indagando, tiene más que ver con que les dijeron que no eran capaces, que podían perder plata, y los miedos las van coartando de participar y de perderse la oportunidad de generar más dinero con su propio dinero. Sí, yo creo que hay un tema como claro, sociocultural. Yo creo que los temas más importantes, este tema sociocultural, donde se ha formado esta creencia de que las mujeres no somos buenas con los números y por ende no somos buenas con el dinero, o que gastamos más, que somos más impulsivas, y está toda esta creencia como que no. Y claro, yo lo veo que viene de que nuestra participación en el mundo laboral se ha ido incrementando con el tiempo, y obviamente hemos llegado quizás no sé, a estadísticas mucho mejores, pero que hace poquito nomás era distinto. También yo lo veo, por ejemplo, con algunas personas, como comentarios que he escuchado, como, bueno, es que yo hago esto, yo dejo mi dinero en una cuenta de ahorro. He escuchado harto que las mujeres dejan el dinero en la cuenta de ahorro, y a mí en realidad cuando yo lo escuché me impresionó porque cuando empecé, obviamente, porque yo jamás he dejado mi dinero en una cuenta de ahorro, y veo que es tan común. Es tan común, y también pasa como que a veces que he preguntado, ¿pero por qué? Es que mi mamá lo hacía así, ¿cierto? Como mi mamá lo hacía así, entonces yo, que soy mujer, repito lo mismo que hizo mi mamá, y no. Y estamos en un mundo súper cambiante, y el mercado financiero ha cambiado muchísimo desde que nuestras mamás eran jóvenes. Hasta el día de hoy, entonces también hay una necesidad de en realidad adaptarse, y claro, está este tema, yo creo que de
temas más importantes por qué existe esta brecha, yo creo que en las finanzas por lo menos es porque como que las mujeres no son buenas con los números. Y obviamente, y después uno que es financiera lo empieza a notar, como decía la Palo, yo hice mi diplomado en dirección financiera y éramos 3 mujeres y eran, no sé, como 40 personas. Y también cuando fui jefa, o sea, bueno, cuando trabajaba en inversión era la única mujer por harto tiempo. Después fui jefa por hombre y cuando me ascendieron, nadie me felicitó, qué pena en verdad. Nadie me felicitó, de hecho fue lo contrario, como una reacción como de enojo, porque todos éramos pares y resulta que a la única mujer la ascienden. Y como que, y qué pena en verdad que nosotras estamos como acostumbradas a ese tipo de reacciones, Sí. que es como ya, bueno, no importa, en vez de como reaccionar igual, es como Sí. ya, bueno, sí, igual, normal, o sea, no normal, pero... Y claro, es por esta como, porque ella que es mujer, como lo va a hacer mejor, como lo va a hacer mejor que yo. Entonces yo creo que este tema sociocultural nos separa a la mujer de muchas formas. Y la separa, por ejemplo, en la administración del dinero en la familia. También, como ya es que el hombre se hace cargo, como porque yo no soy tan buena con los números, yo no soy tan buena con la finanza. Y como que seguimos en esa brecha, seguimos repitiendo historias, yo creo, y de ahí yo creo que mi mensaje como mujer financiera en este tema en específico es olvidarse de eso, como no, como ¿por qué crees tú que podrías ser mala con el dinero? Como ¿qué situación te ha marcado en la vida para que tú me digas que tú puedes ser mala con el dinero? Como ¿qué te hace creer que, ok, quizás sí, tuviste errores financieros, pero ¿qué te hace creer que que con educación eso no puede cambiar? Como ¿qué te hace creer que tú, como tu mente no es capaz? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y yo creo que ahí es como súper importante empezar a cuestionar y como a levantar esta información para finalmente poder como estar eliminando estas creencias que son totalmente limitantes. Sí, y aprovechar de usar los sesgos cognitivos de alguna manera y estos mismos sistemas de creencia, empezar a pensarlo, identificarlo y usarlo a nuestro favor. Yo como dice la Clau, mi perfil, obviamente uno va trayendo de alguna forma a personas que están más en tu línea. Obviamente a ella llegan más personas que quieren vivir fuera, nómadas digitales, emprendedores y qué sé yo. En mi caso yo tengo hartas mujeres que son mamás, varias mujeres que son mamás. Y por eso muchas de ellas me dicen, no, es que yo tengo que tener plata ahorrada porque si pasa algo. Es que yo no puedo estar invirtiendo porque imagínate si pierdo plata, como si es la plata para la familia. O sea, un poco como esta idea de el dinero en labor de cuidado, que es algo que las mujeres tienen mucho, a las mujeres se les enseña mucho más el ahorro, lo importante de ser ahorradora, lo importante de tener ahorro, de no malgastar la plata en esta falsedad enorme de estereotipo de género de las mujeres llenas de bolsas en los malls, que cuando uno abre estadísticas no hay cosa más alejada de la realidad, que es que las mujeres seamos consumistas sin criterio y que vamos a gastarnos la plata así como si no hubiera un mañana, que nos han tratado de poner en las series o en las películas como muy normal. En realidad, en términos estadísticos, las mujeres son mejores pagadoras y cuando se endeudan generalmente es para otras personas, para salud, para ropa de sus hijos, para colegios, para cosas distintas, muy distintas, de andar llena de bolsas saliendo con marcas de lujo de un mall. Entonces, de alguna forma, esos sistemas de creencias hacen que las mujeres sientan que son algo que ni siquiera son realmente, porque las estadísticas dicen algo distinto. Entonces, cuando uno va hablando con las mujeres, van como teniendo que romper todo ese sistema de creencias que ellas creen que son, pero cuando vamos a mirar sus números, se dan cuenta que su gran fuga de dinero, por ejemplo, están los gastos hormigas de la familia. ¿Quién repuso la leche? ¿Quién se preocupó de los materiales? ¿Quién fue la que fue a comprar fruta cuando se acabó? El confort, cosas de ese tipo, y con el papel higiénico, cosas de ese tipo. Entonces, ahí empiezan a conectar y decir, entonces tal vez si yo esto lo valorizo y lo reparto de mejor manera entre los gastos familiares, voy a tener un porcentaje para poder empezar a generar algo de ahorro e inversión. Y lo que yo les trato de explicar siempre es, el no invertir es no cuidar tu patrimonio futuro, por lo tanto descuidar a los que amas.
Entonces, invertir es parte del cuidado, es parte de cuidar el dinero, es parte de generar valor. Lo que pasa es que hay que informarse, hay que educarse para que efectivamente no sea una pérdida de plata o no nos llegue una emergencia y no tenga dónde sacar sin reconocer pérdida. Y eso se estructura y para eso uno puede tener educación financiera y generar un portafolio, ¿cierto? Donde yo te voy enseñando, te vamos acompañando, aquí cada una con su manera y para sus públicos, pero explicando cómo van generando un presupuesto, cómo se lo pueden aplicar en un flujo de caja anualizado, cómo eso puede generar un porcentaje para distintos horizontes de inversión. Y cuando las mujeres van entendiendo eso, se dan cuenta que es algo que pueden hacer, que es más simple de lo que ellas creían, que les fomenta los buenos hábitos porque tienen impulsores y propósitos que les hacen sentido y que generalmente están vinculados a llevar a sus hijos de vacaciones a algún lugar como Disney o que conozcan Europa o que puedan ir alguna vez a alguna playa rica o un hotel rico o que quieren juntar para que sus hijos puedan estudiar en la universidad o pensando en que tal vez su mamá, que está viejita, va a necesitar ayuda, entonces tener plata para poder ayudar a su familia o a su mamá o a su papá que están viejitos en labores de cuidado. Y cuando empiezan a entender eso, se dan cuenta que en realidad en la inversión hay algo muy vinculado al cuidado y que en realidad somos muy buenas y que no tenemos que ser especialistas en matemáticas porque el dinero es una unidad de medida, no es física cuántica. Entonces, en realidad, sabiendo sumar y restar, lo más probable es que ya podáis tomar decisiones de inversión más o menos correctas si sabías en qué fijarte. Si te fijas que hay que mirar y qué dicen los datos. Porque hoy día hay plataformas que te entregan los análisis fundamentales prácticamente listos. Lo que uno tiene que hacer es entender lo que eso dice. Y eso se educa. Y no hay que ser buena necesariamente calculando algo para poder elegir un buen instrumento de inversión. Sí, o sea, lo mismo tenía en mi mente. Ay, me encanta. El cuidado del dinero. No estamos leyendo la mente, qué miedo. Así. El cuidado del dinero es amor propio. Es amor propio. Es preocupación. Es cuidado de uno. Entonces también como si tú no te cuidas a ti, ¿cómo vas a estar disponible para cuidar a los demás? Porque yo sé que nosotras somos súper así, yo soy súper así, la Palo es súper así y ya, sí. Tenemos ese instinto de querer preocuparnos del otro, cuidar al otro, sobre todo a la familia. Entonces, si yo no me preparo a mí, ¿cómo voy a poder hacerlo con los demás? Yo también creo que yo tengo una sobrina pequeña, del amor de uno de los amores de mi vida. Yo de verdad que yo espero que ella sea más que yo espero que ella sepa más cosas que yo y quizás no sé qué carrera elegir porque es una pequeñita, pero obviamente que yo voy a hacer todo lo posible para que ella entienda las inversiones y entienda las finanzas desde chica y no le tenga como ese miedo, no le tenga ese temor y que no se sienta discriminada que por ser mujer ella no es capaz de hacerlo. Entonces yo creo que es ser consciente que las finanzas es un tema de amor propio, es cuidarnos, es protegernos y también, claro, está bien ser más conservadoras, pero también tener la noción de que si yo soy conservadora toda la vida, desde los 30, desde los 27 años, ¿de qué me va a servir? O sea, mi dinero no va a crecer tanto. Y también que vivimos más que los hombres. Y también que, bueno, que hoy día yo creo que algo que sí hemos superado es que entender que no va a llegar ese superhéroe a rescatarme. Que no va a llegar ese hombre donde yo me voy a casar toda la vida con él y me va a rescatar de esta mala historia. Y entender eso también significa que nosotras tenemos que hacernos cargo de nosotras. Entonces yo creo que también otro como gran consejo que puedo dar es que siempre hagan su presupuesto, siempre hagan su presupuesto mensual. Siempre verifiquen qué está pasando con sus finanzas, independiente que después como pareja, después con el marido, con la pareja, qué sé yo, lo lleven en conjunto, pero siempre ser consciente de las finanzas de cada parte. Sí, súper importante. O sea, lo que les decía, revisen su presupuesto, detecten si en realidad hay alguna oportunidad para generar mayor cantidad de ahorro e inversión. Intencionen en qué quieren gastar. Cuando uno hace un presupuesto uno puede elegir si uno quiere gastar en esto o en esto otro. El costo de oportunidad es más evidente.
cada vez que gasto en esto dejo de ahorrar o invertir, cada vez que gasto en esto dejo de ahorrar o invertir. ¿Vale la pena realmente ese gasto versus esta posibilidad de generar mayor valor? Cuando uno va entendiendo eso, se hace más simple cambiar el hábito. Por eso el presupuesto nos ayuda a identificar esos espacios. Y lo que dice la Clau, nosotras inspiramos con el ejemplo. Todas nosotras hemos tenido referentes masculinos, femeninos, que nos han ayudado a decir, hacia allá puedo ir, hasta acá puedo llegar, si alguien pudo, yo también. El ver que alguien logra algo nos impulsa. Cuando uno se identifica con el género, te impulsa al doble. Por eso nosotros creíamos que era importante que fueran mujeres hablando de plata, mujeres financieras, que hablaran desde el lugar de las mujeres y que les explicáramos que también habíamos pensado que no éramos buenas con los números, que también yo opté por una carrera humanista inicialmente, que veníamos de familias que nos habían dicho, en el caso de la Clau, que pa' qué, que habíamos sido minoría, y aún así habíamos logrado superar todo eso, nos habíamos posicionado en altos cargos. Yo también llegué a tener una jefatura, también a ser jefa de varios hombres, y siempre siendo minoría en las mesas, en mesas donde también solo fui la única mujer, también me pasó. Y a pesar de superar todo, y a pesar de eso, logrando superar todo eso, me di cuenta de que esto había que masificarlo, había que democratizarlo, que más mujeres tenían que saber que esto era así. Y sobre todo cuando me hice mamá, porque cuando una mujer es mamá y cría, o es tía, por ejemplo, y es referente de una sobrina o de alguien que una pequeña persona que está mirando referentes, cuando ven a alguien manejar su dinero con seguridad, hablar del tema con propiedad, eso le genera un sistema de creencia distinto a esos que vienen después, a ellas que vienen después, a nuestras hijas e hijos, a nuestras sobrinas o sobrinos, y de alguna forma vamos inspirando que más mujeres quieran ser parte de esto, pero que también los hombres se den cuenta de la importancia de la corresponsabilidad en estos temas, que las finanzas familiares se manejan en conjunto, que las decisiones no son de uno o de otro, son estilos de vida que queremos llevar en conjunto, y por lo tanto es importante que todos nos sentamos cómodos con la distribución del dinero, que las cosas no son 50 y 50, que son proporcionales, que si alguien está ganando el triple, no puede pedirle al que gana un tercio que ponga la misma cantidad de plata para el proyecto familiar. Por supuesto que no. O nos adaptamos al 50% del que gana menos, pero no puede ser que vivamos como el que gana más y el otro tenga que poner mucho más esfuerzo, porque entonces no estamos poniendo la misma disposición y el mismo esfuerzo para el plan familiar. Y esto tiene que ver con hombres y mujeres, porque a mí me ha pasado ser la que gana más en mi relación en algunos tiempos de la pareja. He pasado años donde yo he sido la que he ganado más, incluso he ganado bastante más. Y en esos casos, proporcionalmente a mí me tocó poner más. Pero cuando eso cambió y empezamos a ganar más o menos lo mismo, bueno, nos fuimos a mitad y mitad. Y cuando él empezó a ganar un poco más, en algunos puntos, le tocó poner un poco más. Porque esto está en constante evaluación y por eso el presupuesto también es importante. Pero recuerden que cuando nos hacemos responsables y protagonistas de nuestras decisiones, empezamos a ver dónde está nuestro ámbito de competencia, y esto ya lo hablamos en un capítulo, pero donde yo realmente sí puedo ingerir y hacer de mejor manera las cosas para mejorar mi vida. Y eso me hace hacerme responsable y protagonista de la toma de decisiones. Y la educación financiera nos va a ayudar, de alguna manera, a hacer eso con más tranquilidad. Sí, claramente. Yo creo que es un tema de educación financiera, y educación financiera no es, o sea, el que también nosotras mujeres nos acerquemos más a la finanza. Yo creo que, y también como considerar que la educación financiera, yo no necesito haber ido a la universidad para empezar a educarme. Yo no necesito haber estudiado una carrera en específico. Finalmente es una habilidad que se desarrolla donde no necesito grandes matemáticas. Sí, entiendo que hay gente, la verdad es que a mí a veces me da un poco de rabia, porque que hay gente que quiere como complejizar las cosas, como quiere mostrar que las finanzas son complejas para que finalmente vender como su servicio o su producto, ¿cachai? Entonces como, no, las finanzas no son tan complejas. El asesor financiero, el asesor de inversiones sí necesita tener más conocimiento, sí necesita hacer fórmulas, sí necesita matemática financiera, pero una persona normal que no se haya dedicado a las finanzas, no. Entonces yo creo que es eso, es educación, también es preguntarse de dónde viene esto,
También es encargarse por el futuro, por las futuras generaciones. Yo, como les dije, yo siento que a nosotras nos ha tocado un periodo súper importante de cambio. Y hay que apoyar también para seguir cambiando, así como nos apoyaron nuestras antiguas generaciones para que tomemos la posición que merecemos y que nos corresponde. Nosotras también tenemos que seguir haciéndolo. Y este tema del dinero no es un tema como qué ropa uso hoy o mañana. El tema del dinero es un tema muy importante y, como les decíamos, es un tema de amor propio. Entonces, si yo me quiero cuidar y si yo me quiero proteger y si yo quiero vivir una vida que vaya acorde a mis valores, que me haga sentido, donde sea feliz, el dinero no puede ser un X. Así que eso, yo creo que el llamado es a que estén abiertas a educarse. Sí, como consejo de cierre, yo les diría que, como para ir cerrando el tema, yo les diría que estamos en la mejor situación de la historia para hacernos protagonistas del mercado financiero. O sea, el acceso ha mejorado infinitamente, se ha democratizado mucho, las aplicaciones han simplificado un montón la interacción. Hoy día la información está ahí, elegir buenos canales para informarse, elijan personas que sean profesionales, especialistas en el área, no se dejen llevar por cualquier persona que da un consejo y dice ser influencer de un tema, porque eso puede ser cualquier cosa. De alguna forma traten de buscar algunas cosas más formales que vayan avalando eso que ustedes van aprendiendo, o a la persona que vayan siguiendo en redes sociales, pero esto tiene bases que uno puede como comparar y las finanzas atraviesan las pequeñas decisiones financieras de todos los días y las grandes decisiones financieras de la vida. Las pequeñas y las grandes, y es cotidiano de todos los días. Si me voy en taxi, me voy en bus, si compro en la feria o compro en el negocio de la esquina, si llevo almuerzo o como afuera, son todas pequeñas decisiones financieras que van afectando e impactando. Entonces son protagonistas, están en el mejor momento para hacerse cargo, nadie las va a venir a rescatar y ustedes se van a ir empoderando cuando se vayan sintiendo administradoras de su dinero, porque quien tiene el poder, y eso es como el consejo que quiero dejar de cierre, no es quien tiene dinero. Ser una buena generadora de dinero no basta para tener poder de decisión. El poder de decisión en el dinero está en quien lo administra. Entonces, administrar el dinero es lo que realmente nos da poder. Generar dinero es una arista, pero es una arista que si yo no administro, entonces en realidad estoy delegando todo ese poder que generé de decisión en alguien más, que lo administre y toma las decisiones. Así que ese es mi consejo de cierre, que retomen su poder, que conecten con ese poder interno y que no tiene nada que ver con que sean buenas o malas para las matemáticas. Es una habilidad, como dijo la Clau. La inteligencia financiera es una habilidad y no requiere de ser un físico cuántico o ser un especialista en matemática financiera. Sí, eso. Muy bien. Yo solo decirles... Ya, yo creo que dije todo. Solo decirles que nos comenten si les gustó este capítulo, si quieren que ahondemos más quizás en este tema. Yo creo que hay mucho que hablar. No se puede quizás hablar tanto en tan poco tiempo esto. Pero comenten. ¿Qué les parece? Queremos que también nos empiecen a compartir sus inquietudes, qué temas les gustaría que hablemos. Así que eso, yo creo que ya está todo dicho. Eso, nos vemos en un próximo capítulo. Vamos a hablar probablemente de temas más técnicos en una próxima oportunidad, pero siempre con nuestra visión. Y díganos qué más nos gustaría hablar de esto. El impacto del divorcio, el matrimonio, los hijos, cuando uno se cambia de carrera. Hay tanto que hablar todavía por estos temas. Así que también déjenos ahí de qué les gustaría hablar. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! ¡Chao!